Está Jorge Silva del otro lado de la línea. Jorge es abogado especializado en proceso penal y vamos a conversar sobre muchos temas que tienen que ver con la realidad política judicial de la Argentina. Para eso es que lo estamos convocando. Jorge, muy buen día. Héctor Ruiz te saluda. ¿Cómo estás? Hola Héctor, buen domingo para todos. Saludos a tu mesa y a tu audiencia también. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Vos sabés que hoy nosotros hablamos de violencia institucional en la Argentina y creo que en cierta medida en lo que está relacionado con la conducta de procedimientos en el ámbito judicial, esa violencia también se manifiesta en la designación de los jueces de la Corte Suprema por decreto, en el tratamiento que en el Congreso se hace de los temas jurídicos y las sanciones que van apareciendo, de manera que nos interesaría tu punto de vista respecto de toda esta situación. Arrancamos por la Corte, si te parece. Bueno, perfecto. Sí, es uno de los temas que está más visualizado en estos últimos días. La Corte Suprema, como de arranque tenemos que decirlo, es el tercer estamento del Estado. Todos sabemos que en una democracia la división de poderes es fundamental a los fines de los controles, de los pesos y contrapesos de los poderes. Y aquí hay una situación donde la Corte precisamente es un organismo técnico, pero a la vez también es un organismo político. Y es un organismo técnico porque está encabezando un poder del Estado que solamente está llamado a resolver los conflictos judiciales. Conflictos judiciales son todos aquellos conflictos que entran a la esfera de ese poder a los fines de una resolución. Los más graves siempre son los conflictos penales que se resuelven a través de la imposición de alguna pena a quien se encuentra como autor de un hecho delictivo. Pero el Poder Judicial también tiene otros conflictos a los cuales está llamado a resolver, que son los conflictos civiles, los conflictos de familia, los conflictos laborales, todo lo que pensemos como conflicto dentro de la sociedad y se pueda ser regulado por una ley, siempre va a ser sometido al ámbito del Poder Judicial y como última instancia a la Corte Suprema de Justicia, que es quien va a dar la decisión en este caso. Por eso hablo de que es un organismo técnico. Pero a la vez la Corte es un organismo político porque como control de los otros poderes del Estado, del Ejecutivo y del Legislativo, actúa de esa manera, por ejemplo, cuando resuelve de manera inmediata casos o los dilata en el tiempo. Como ha pasado muchas veces, la Corte, voy a entrar a un ejemplo de estos días, los decretos de necesidad y urgencia que han sido judicializados y han llegado a la Corte no los ha resuelto. Ha dicho, bueno, que los resuelva el legislativo o que los resuelva la política. Entonces, esa es una forma política de la Corte de resolver los problemas. A veces resuelve por omisión, a veces resuelve directamente. Entonces, los integrantes, y acá vamos al tema que nos aboca, los integrantes de la Corte también tienen que tener determinados requisitos, no solo técnicos y académicos, sino también personales, pero también requisitos que la Constitución nos impone para la designación de esos miembros. Y acá radica el eje del problema central en este momento. Resulta que hay dos miembros para integrar la Corte que han sido propuestos hace mucho tiempo. Uno de ellos ha pasado prácticamente todas las instancias, menos la instancia de que el Senado le dé la aprobación, y el otro, García Mansilla, que ya ha asumido su cargo en la Corte, ni siquiera ha pasado todos los requisitos en el Senado. Entonces, esta cuestión se vuelve institucionalmente anómala. Yo no voy a decir en este momento si es constitucional o no la designación. En este caso es anómala porque la Constitución habla de la designación de jueces en comisión, pero lo hace de la misma manera que se refiere a los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, se pueden tomar estas medidas por parte del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación en este caso, siempre y cuando haya un peligro inminente y se necesite sí o sí un juez en la Corte. En este caso, evidentemente la cuestión no era así, porque 2 días previos a terminar el receso del Congreso, se designó un juez de la Corte, o a 2 mejor dicho.
uno todavía no asumió. Entonces, esta es la cuestión donde en los plazos constitucionales estarían dados para que se designe por decreto, pero en la realidad lo que conocemos, lo que vemos, lo que palpamos, es evidente que no es así, porque después que entró en funciones en la Corte el viernes, recién va a poder asumir en realidad el lunes. Y ese lunes ya el Congreso empezó a funcionar, ya está en pleno uso de sus facultades constitucionales para dar el acuerdo o no. Es evidente que acá ocurrió otra cosa y aquí empezamos con las transgresiones a la institucionalidad democrática. No estoy diciendo que haya un golpismo, pero sí hay un camino que se inaugura, y en este caso por parte del presidente, hacia una institucionalidad debilitada. Esto es lo que ocurre en realidad. Sí, doctor, me gustaría también hablar de los antecedentes. Usted hablaba de las cuestiones éticas, morales y los antecedentes académicos, pero también tenemos que hablar de los antecedentes personales. García Mansilla es, ante todo, un hombre conservador de la Iglesia, representante de la Iglesia, un sector, bueno, justamente conservador, y va anti los derechos, está hablando de modificar todos los que estaban garantizados, derechos que estaban garantizados en la Constitución, y Ariel dijo, bueno, tiene 32 causas en el Consejo de la Magistratura, tiene 8 juicios orales que está cursando, y también está denunciado por tráfico de influencia, corrupción, y además es uno de los jueces más ineficientes del juzgado federal. Y entonces también podemos agregar con respecto a García Mansilla, él cuando pasó por el Senado dijo que no iba a aceptar ser nombrado por decreto, y parece que la palabra le duró muy poco. Todos estos antecedentes también tenemos que decirlo. Evidentemente, Aldo, todas estas valoraciones ya las hizo el Senado durante este año y por eso no les otorgaron el acuerdo. Recordemos que para que un miembro pueda ocupar un asiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene que ser propuesto por el presidente, pero homologado, si se quiere decir así, por los 2/3 del Senado. Y el Senado no le brindó el acuerdo a estas dos personas, que ya tuvieron su recorrido, como decía anteriormente, porque evidentemente han valorado todas estas situaciones que vos me estás planteando. Quizá han valorado algunas otras más, que no tenemos sobre la mesa, y quizás algunas son un poco más llamativas que otras. Pero evidentemente lo que ha ocurrido acá es que estas dos personas ya han estado en la valoración del Senado. Entonces acá es donde yo hacía referencia que se empieza a corromper un poco la institucionalidad, al menos en este caso en la designación. La valoración, bueno, nosotros como ciudadanos ya la conocemos porque son públicas o por lo menos deberíamos conocerlas porque son públicas todas estas cuestiones que vos estás planteando con relación a los antecedentes personales. Y la verdad que habiendo tenido jueces bastante destacados en nuestra Corte, que estas dos personas con estas antecedentes vengan a integrarla, es de una degradación institucional verdaderamente lamentable, y eso es llamativo y hay que decirlo. Bien, Jorge, hay un tema, en todo caso saliendo de la cuestión de la Corte, hay un tema muy importante en el ámbito de la justicia, es lo que le llegó a la jueza María Servini de Cubría y que está vinculado al tema de las criptomonedas y la estafa que desde allí se generó. El presidente ha recibido acusaciones y seguramente la jueza debería investigarlo a través de su fiscal respecto de la conducta y de la importancia que tuvo el presidente en esa estafa. ¿Cuál es la situación que ves vos hasta ahora de ese proceso jurídico abierto en la Argentina? Bueno, yo he observado que hay algunas denuncias precisamente por este hecho de estafa, porque hubo una publicación del presidente de la Nación apoyando estas criptomonedas que luego terminaron defraudando en el patrimonio a varias personas en mucho dinero, digamos. Precisamente esta conducta
desplegada por el presidente de la Nación, este accionar, este hecho de promocionarlas, de publicitarlas. En definitiva, no importa cómo se califique esa conducta, es un hecho que colaboró, coadyuvó y fue un hecho por el cual se llevó adelante esa estafa. En este caso yo veo que la investigación puede estar orientada a esa conducta del presidente de la Nación, no como estafador directo él, sino como un partícipe necesario, sería en este caso la identificación técnica que nosotros le daríamos, partícipe necesario en un delito de estafa. Este sería la investigación que se lleva a cabo. La figura sí, por la cual se lo podría perseguir jurídicamente. Sí, esta figura es la que se puede utilizar a los fines de la investigación. Ahora, el rol del fiscal hasta ahora, ¿va por ese camino o en realidad ha dejado en punto muerto la investigación? Bueno, acá hay una cuestión en la justicia federal, en el ámbito de la capital federal, que es distinta a lo que tenemos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Salta. La provincia de Salta y Santa Fe, en el oeste argentino y en Santa Fe, tenemos la vigencia de un código procesal penal de características donde el fiscal debe llevar adelante e impulsar la investigación y la acusación. En el resto del país todavía rige el viejo código procesal penal, donde está en cabeza del juez la investigación. El juez puede derivarla en un fiscal, es verdad. Creo que ha ocurrido eso en este caso, pero no estamos hablando de una investigación puramente fiscal. Quiero decir acá, tiene mucho que ver el juez. Es el juez en este caso el responsable de esta investigación, más allá de que la derive. Y esta cuestión de si se avanza o no, la verdad que tiene que ver mucho más con la política que con la práctica judicial en el ámbito penal, porque precisamente el investigado es el presidente de la Nación. Y vuelvo al tema anterior, cuando comienza a deteriorarse el ámbito institucional de designaciones en el Poder Judicial, muchos miembros del Poder Judicial, incluidos los jueces inferiores y los fiscales, corren cierto riesgo de que si van en contra del poder instituido en el momento, pueden llegar a peligrar su situación. Por lo tanto, decir que está avanzando como corresponde o no, eso recién lo vamos a poder ver al final de la investigación. Doctor, hay otra cuestión que me parece también fundamental. Usted hablaba de Buenos Aires, capital federal, pero hay una jueza, Arroyo Salgado, que es la jueza federal de San Isidro, que está pidiendo las pruebas donde emitió el tuit el presidente, porque también podría entrar en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en San Isidro, donde funciona la Quinta de Olivos, y ahí podría haber otro impulso en la investigación. Bueno, corrijo lo que dije anteriormente. No solo en Capital Federal rige el viejo sistema penal procesal, sino también en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias, con excepción de Santa Fe y Salta. Entonces, seguimos bajo el mismo manto legal. Los jueces son los responsables de la investigación. En este caso, Arroyo Salgado, como impulsora de la investigación, simplemente lo que tiene es otro ámbito de competencia territorial diferente que la jueza de Capital Federal. Pero esto puede llegar a aparejar un problema grave, porque cuando comienzan a discutirse cuestiones de competencia, lo termina definiendo el superior común de los jueces que se pelean por tener el caso. Y en estos casos el juez común superior termina siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la cual recién hablábamos, que han sido designados los nuevos integrantes que pueden llegar a ocasionar una nueva mayoría distinta a la que tenía hasta su anterior composición. Bien, como se ve, todo esto es un juego de políticas y cuestiones judiciales penales. Bien, estamos yo lo único que puedo manifestarle por ahí es un poco la lectura técnica. Correcto. La lectura política ya queda un poco más desbordada a los ámbitos de los juegos políticos. Bien, de cualquier manera las aclaraciones son correctas, porque por otro lado las interpretaciones públicas que se están haciendo muchas veces están teñidas
del análisis político y por lo tanto la conversación gira alrededor de la cuestión técnica. Más allá de las preguntas malintencionadas de Aldo Quiroz, pero eso... No, porque también había causas. Una broma que estaba haciendo. No, le iba a pedir los teléfonos, se hablaba que... La próxima vez que Aldo me haga una pregunta le voy a dar que me invite al piso, así me convida con mate y torta fría. Se va a morir de angustia. Bueno, Jorge, nos queda el tema ficha limpia. La sanción del tema ficha limpia, ¿qué interpretación te merece desde el punto de vista jurídico? Bueno, el tema de ficha limpia, como sabemos, está enmarcado dentro de la legislación electoral. Es decir, la legislación que reglamenta los procesos electorales, y esta es una legislación fundamental en los estados democráticos porque es la base objetiva de la forma y los modos que los ciudadanos vamos a tener para elegir a los representantes. Y en particular, y acá volvemos a temas que ya hemos charlado, el perfil personal, técnico, de conocimiento y demás de los gobernantes a través de reglas objetivas dispuestas con anterioridad a la elección. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir que nosotros tenemos una legislación electoral a la cual, o por medio de la cual, tenemos todas las garantías objetivas de elección de nuestros representantes. Y a su vez, cuando como ciudadanos ejercemos el derecho activo de ser propuesto para que nos elijan, también tenemos reglas predispuestas como para saber cuál es el ámbito en el cual nos estamos desempeñando. El tema de ficha limpia se agrega a la legislación electoral a los fines de que los candidatos no posean condenas por hechos, por delitos penales, y por ejemplo en nuestra provincia tampoco nuestros candidatos deben estar en el padrón de deudores alimentarios. Correcto. Pero más allá de eso, vamos al tema ficha limpia en cuanto a los temas de antecedentes penales. Acá hay una situación en la provincia de Santa Fe donde en el año 2022, creo que finales del 2022, pero recién comenzó a regir en las elecciones de 2023, es decir, en las elecciones anteriores, el tema ficha limpia, donde se impide ser candidato a aquellas personas que se encuentren con condenas de segunda instancia. Y acá voy a hacer una referencia a una palabra técnica, por lo cual en la Nación la ley de ficha limpia todavía no ha salido, no tiene vigencia. Recién hay un proyecto que fue aprobado en diputados, pero todavía no fue tratado en el Senado de la Nación. La cuestión se trata de las condenas en segunda instancia o de condenas firmes. Entonces acá debemos saber cuál es la diferencia a la que se está haciendo referencia con estas dos terminologías. Condena en segunda instancia, como todos sabemos, nuestro sistema penal tiene varias instancias donde las decisiones judiciales se van confirmando o desestimando. Si un juez en primera instancia condena a una persona y la Cámara de Apelaciones lo confirma, quiere decir que esa persona tiene condenas en las dos instancias. Caso práctico y conocido por todos es el de la expresidenta Cristina Kirchner, sí, que ha sido condenada por un tribunal de primera instancia y confirmada esa resolución, esa sentencia por una Cámara de Apelaciones. Pero esa sentencia todavía no está firme, y acá viene la disquisición de la palabra en el tema. Firme está una sentencia de condena cuando ha recorrido todas las instancias en el ámbito nacional. Esto quiere decir que hay una instancia más, que es la Corte Suprema, y acá volvemos al tema anterior. Y vamos concatenando todos estos temas, nos damos cuenta de que siempre estamos hablando casi de una misma cosa, simplemente que a veces hablamos de diferentes ámbitos de esta cosa. Y con relación entonces a esta cuestión de la ficha limpia, lo que podemos decir es que en la Nación la ley estaba prácticamente predispuesta para que Cristina Kirchner no sea candidata. Correcto. Esto trajo a que su fuerza política se opusiera al tratamiento en el Senado, donde tiene amplia mayoría.
Entonces, esta cuestión legal termina resolviéndose también por la política porque los, digamos, los poderes contrarios, las fuerzas contrarias a los que integran la expresidenta de la Nación, justamente tratan de sacar una ley para ponerla fuera de juego. Y su fuerza dice, no podemos aprobar una ley que ponga fuera de juego a nuestra mayor dirigente. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha personalizado la cuestión, porque ficha limpia, convengamos que no es una mala ley, ficha limpia debió haber existido siempre, y no solo como ley, sino como una cuestión moral. Una persona no puede presentarse a una elección a ser representante de sus conciudadanos teniendo condenas penales. Esto va de suyo, pero bueno, ha ocurrido, y el mayor ejemplo a nivel mundial es el que lleva puesto al presidente actual de los Estados Unidos. Un presidente que prácticamente está al borde de ir preso antes de ser electo como presidente de su nación. Sí, y votado por la ciudadanía, eso también es un elemento como para tenerlo en cuenta. Digo, más allá del análisis jurídico, en la concepción general de la problemática, ¿no? Porque... Bueno, aquí el análisis debería ser sociológico más que político o jurídico. Correcto. Habría que involucrar este ámbito del estudio de las personas. La sociología creo que nos podría dar respuestas muy interesantes sobre cómo nos estamos comportando en esta parte de nuestra vivencia en este siglo, y nos podría decir qué es lo que está pasando con nosotros, que hemos elegido a estos representantes, porque hay un viejo dicho que dice que cada pueblo tiene el representante que se merece. Y bueno, a veces eso, cuando uno lo mira con un filtro, termina siendo una gran verdad. Yo no sé si en este caso lo es, desde el punto de vista sociológico o no, no soy quien como para decirlo, pero tengo una apreciación al respecto de decir, bueno, hubo una mayoría que decidió hacer esta elección. A veces algunos dicen por castigo a los anteriores, otros dicen por otras cuestiones, pero lo cierto es que en este caso tenemos este planteo, y la sociología creo que debería darle una interpretación, claro, integral. Miren, antes estuvo en la mesa convocada por ustedes la doctora Griselda Tesio, quien en el ámbito sociológico creo que podría tener algunas pautas como para decir en qué lugar estamos parados, más allá del ámbito político y más allá del ámbito jurídico, simplemente sociológico. Bien. Pero bueno, así está. Jorge, nosotros cerramos cada comentario con el que abrimos el programa diciendo así estamos viviendo. Y creo que también esa reflexión merece el hecho de haber tenido una conversación contigo y haber abordado los temas con la seriedad con la que lo hiciste, aún corriéndote en determinados momentos, pero con un equilibrio significativo de lo que es estrictamente jurídico. Que tengas buen día y gracias por la participación. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y buen domingo para todos ustedes y a tu audiencia también. Bueno, gracias. Jorge Silva, entonces, abogado especializado en proceso penal.